Continuando con la historia, el conejo se encontraba en el suelo maldiciendo de que se volviese a topar con el prota nuevamente. El prota se acercó a él para preguntarle si acaso lo que le estaba diciendo era que el bosque de la muerte realmente es una mazmorra. Inmediatamente el conejo le respondía que así era. Al escuchar eso, Aiden comenzó a mencionarse que había escuchado que cuando la cantidad de energía de un monstruo poderoso influye en su entorno durante mucho tiempo, puede transformar toda el área en una mazmorra enorme. Y parece que eso es exactamente lo que había pasado allí. El prota le mencionaba al conejo que casi lo olvidaba, pero le había informado del pueblo de los Ent sabiendo que se encontraba en una ubicación tan peligrosa, ¿o acaso no había sido así? El prota continuó mencionándole al conejo que cómo se atrevía a hacer tales trucos a un cliente respetado. Preocupado, el conejo se encontraba pensando que como el prota se había enterado de eso, mencionándole que debió de haber sido un malentendido, no tenía esa intención desde un principio. El prota, desviando la mirada, le mencionaba al conejo que no, que tal vez debería de informarle al mercader del sombrero que uno de los mercaderes espirituales había estado intentando hacer algunos trucos con sus preciados clientes. Preocupado, el conejo le preguntaba al prota cómo sabía acerca de eso, pero Aiden con una sonrisa malévola le preguntaba a Rabbit si acaso quería descubrirlo. Si acaso el mercader del sombrero lo dejaría mantener su posición como un mercante de rango elemental. Inmediatamente el conejo terminó incrustando su cabeza en el suelo para mencionarle al prota que él, un mercante inferior, había cometido un pecado imperdonable de burlarse de su estimado cliente y realmente lo sentía. Además, haría lo que sea necesario para compensarlo, así que por favor le pedía al prota que lo perdonara. Aiden, observando al conejo, le mencionaba que de acuerdo, esa vez lo perdonaría, pero tenía una condición para poder perdonarlo, a lo que el conejo le preguntaba al prota que qué era lo que quería. Nuevamente, Aiden con su sonrisa característica le mencionaba al conejo que tan solo tendría que firmar un contrato de exclusividad con él y después de eso lo perdonaría, a lo que el conejo se encontraba sorprendido por esto. Se nos comienza a relatar que un mercader espiritual puede formar un contrato exclusivo con una sola persona en toda su vida, y el cliente está obligado a vender todos los productos de la mazmorra exclusivamente a su mercader espiritual. A cambio, el mercader no puede revelar ninguna información sobre su cliente y debe de cumplir con las demás demandas. Y dado a que un contrato de exclusividad se basa principalmente en la confianza mutua, los mercaderes espirituales deben de ser extremadamente cautelosos al entrar en uno. Furioso, el conejo se encontraba pensando si acaso creía que formaría un contrato tan importante con un estafador como lo es el prota. Y antes de eso, preferiría que le sacaran el hígado en su lugar, pero observando la sonrisa que tenía el prota, el conejo se mencionaba que posiblemente el prota sea capaz de sacarle el hígado y comérselo, añadiendo que toda esa situación realmente era una completa molestia. Luego de eso, observamos al prota que se encontraba caminando feliz mientras que Maldición le mencionaba que verdaderamente era un estafador. El prota le respondía a su compañero que por supuesto, pues cómo se había atrevido a enviarlo a un lugar tan peligroso, se aseguraría de exprimirlo hasta sus propios huesos, por el resto de su vida, claro está. En ese momento, alguien terminaba llamando la atención del prota. El chico inmediatamente mencionaba que esa voz era, pero vemos cómo Taeon se encontraba caminando hacia el prota bastante molesto. Aiden, llamando a Taeon de manera respetuosa, le mencionaba que habían hecho un excelente trabajo y que debería de calmarse un poco. Maldición le preguntaba al prota si acaso estaría tratando de calmar al tipo al que había lanzado un lugar lleno de monstruos en primer lugar. Inmediatamente Taeon terminó colocando su mano en el hombro del prota, mientras que Aiden le respondía a Maldición que tenía un punto en todo eso. Pero lejos de lo que se hubiese esperado el prota en primer lugar, Taeon le agradecía al prota por lo que había hecho, dejándolo un poco confundido. Desviando su mirada, Taeon le seguía mencionando al prota que sin su extraño plan vicioso habría sido imposible salvar a su pueblo, y de hecho podría haber perdido a muchos de sus caballeros en el proceso. Furioso por lo que estaba escuchando, el prota se preguntaba a qué se refería con decir extraño y vicioso a su plan de repente. Pero dejando las bromas a un lado, Taeon terminaba entregándole una placa al prota, a lo que el chico inmediatamente observándola le preguntaba qué era eso. Taeon comenzó a mencionarle al prota que se trataba de una tablilla de promesa de su familia, la cual simbolizaba que si en alguna oportunidad el prota llegase a necesitar la fuerza de Zeus se la prestarían pero tan solo una única vez. Mientras observaba la tablilla, el prota se mencionaba que con eso podía comandar tanto a Taeon como a su padre como éste lo desee, y acababa de entregarle algo tan valioso como si no fuera nada. Inmediatamente el prota le preguntó a Taeon si acaso estaba completamente seguro de entregarle algo como eso, no estaba seguro de que su padre Margrace le gustaría algo como eso, a lo que el chico le mencionaba al prota que no importaba, ya que él era el salvador de su familia después de todo. Sonriendo, el prota le respondía al chico que también era bastante temerario. Inmediatamente el prota le preguntaba a Taeon qué pensaba hacer con esos chicos, a lo que Taeon le preguntaba al prota si acaso se refería a los Ents. Continuó mencionando que como no son parte de su pueblo no podía hacer nada al respecto, así que el prota era libre de manejarlos como quisiera, y además pensando en eso, ese niño que lo estaba acompañando también era un Ent después de todo. Sorprendido, el prota le preguntaba si acaso lo sabía, pero Taeon le respondía que estuvieron juntos todo ese tiempo, ¿acaso pensaba que no lo iba a notar? Algo nervioso, el prota le respondía que entonces él se encargaría de todo eso. Luego de eso, el prota terminó acercándose a los Ent. El chico le mencionaba al prota que estaban protegiendo los últimos restos del árbol de hadas,
Y ese árbol es una entidad sagrada que creció de una de las ramas del árbol del mundo y sus antepasados terminaron plantándolos en su tierra patria. Así que tiene la esencia misma de la historia de todos los Ents. Además, el árbol de las hadas es su guardián y protector de todo su pueblo, además de un amigo con el cual crecieron toda su vida. Por esa misma razón querían valorar los últimos momentos del amigo con el cual habían vivido durante toda su vida. El prota al escuchar eso comenzó a pensar que un amigo en el cual podrías confiar hasta el final, al menos ese árbol de las hadas tenía mejores amigos que él. Y mientras comenzaba a tocar el árbol, el prota se mencionaba que quién hubiese pensado que estaría celando a un árbol. En el momento en el que su mano terminó tocando el árbol, el prota terminó escuchando una voz que le pedía ayuda. Notando de qué se trataba, el prota se encontraba pensando si acaso el árbol de las hadas se encontraba hablándole, ¿acaso tenía conciencia? Pero ¿por qué se encontraba solicitando su ayuda? ¿No sería mejor preguntarle directamente a los Ents? El árbol, que se encontraba comunicándose telepáticamente con el prota, le respondía que él era la única persona allí que podía escuchar su voz, y además podía hablar con el prota por la pequeña hada triste que dormía en su mano izquierda. Inmediatamente el prota terminó observando su brazo izquierdo y se preguntaba si acaso se estaba refiriendo al escudo de la Banshee. E inmediatamente llegó a la conclusión de que la Banshee también es un espíritu después de todo. El árbol comenzó a mencionarle al prota que se dormiría pronto, al igual que todos los seres que viven y respiran, ya saben a qué me refiero con esto. Pero este no quería dejar a sus amigos atrás con un corazón tan pesado, así que le pedía al prota que por favor ayudara a todos sus amigos. Con una expresión seria, el prota le mencionaba al árbol que él es un mercenario y no actuaba menos de que algo le beneficiara. Y él había llegado hasta allí porque lo contrataron para hacerlo. Otra pequeña hada le había pedido que salvara a su aldea antes que él. Así que por esa razón no debía de preocuparse y simplemente tenía que descansar en paz. El árbol inmediatamente le agradeció al prota para luego mostrarnos cómo comenzaba a desaparecer. Mientras una energía comenzaba a imbuir el cuerpo del prota, el árbol le mencionaba al chico que el salvador de las hadas siempre sea bendito. Uno de los Ents mencionaba que el árbol de las hadas había bendecido a un humano, otro mencionaba que eso no podía ser, entonces eso significaba que... Pero rápidamente es interrumpido al escuchar cómo otro de sus hermanos mencionaba que si acaso eso era, mostrándonos cómo el prota se encontraba sujetando algo que comenzaba a materializarse en su mano. El chico, observando lo que había aparecido entre sus manos, preguntaba qué era lo que debería de hacer con eso ahora. El pequeño Ent al lado del prota le mencionaba que esa es la semilla del árbol de las hadas. Y con eso ahora podían hacer crecer el árbol de las hadas otra vez y recuperar sus poderes. Desconcertado, el prota se mencionaba que si de verdad era la semilla del árbol de las hadas y se encontraba pensando que seguía dejando atrás todo tipo de cosas. Aún así, la mirada de los Ents terminaba desconcertando un poco al prota. Observándolos, el prota se encontraba pensando que estaban mirándolo de una manera tan asfixiante. El pequeño Ent le mencionaba al prota que quien recibe la bendición del árbol de las hadas termina convirtiéndose en el jefe de la tribu de los Ents, llamando al prota jefe de la tribu, cosa que dejó al chico desconcertado y sin saber qué responder al respecto. Todos los demás Ent comenzaron a llamar al prota jefe y a victoriar su nombre, además de añadir que ahora se encontraban bajo su cuidado. Furioso, el prota se mencionaba que el árbol de las hadas no podía hacer las cosas a su manera, y eso debe de ser mucho más valioso que el contrato que hizo con Es. Continuaba gritándole al árbol que tenía que regresar y darle algo valioso a cambio. Cambiando de escena, observamos a Maldición, el cual se encontraba mencionando el nombre del prota, y comenzaba a añadir que podía ser esa la persona adecuada para llevar su voluntad dentro de su colgante. Unos días después nos encontramos ahora en el ducado de Remes. El padre del prota se veía desconcertado mientras que le mencionaba a su hijo que era genial verlo de nuevo, pero sentía que desde que el prota había regresado tenían a muchas más personas en la casa, mostrándonos cómo todos los Ents que se encontraban en el bosque de la muerte ahora se encontraban siguiendo las órdenes directas del prota. Furioso, el prota le mencionaba a su padre que él tampoco esperaba que las cosas salieran así, por lo cual estaba claro que había terminado siendo estafado, comenzando a pensar que ese árbol lo había estafado y había terminado convirtiéndolo en el jefe de esa tribu. Y así es como el pueblo de los Ents terminó instalándose en el territorio de Remes. Aunque diga que había sido estafado, obtener una fuente permanente de lágrimas de Ent en el territorio es como ganarse la lotería. Pero en ese momento otra cosa terminó llamando la atención del prota. Confundido, el chico se preguntaba de dónde rayos había venido ese ternero, refiriéndose directamente al perro gigantesco el cual estaba montando la pequeña Ellis. Vemos como el pequeño Ent se encontraba escapando del perro mientras que le gritaba al prota que tenía que salvarlo, y la pequeña Ellis se encontraba muy emocionada montando al cachorro. El padre del prota le mencionaba que ese perro de búsqueda seguía creciendo día con día. Algo confundido, el prota le preguntaba si acaso ese perro es de su territorio. El hombre comenzó a mencionarle a su hijo que hace algunos meses atrás ese perro de búsqueda comenzó a llamar mucho la atención. Seguía las órdenes bastante bien y comía cualquier cosa, así que le habían dado de comer generosamente. Pero de repente pareció seguir muy bien a la Santa Elise, así que lo dejaron libre un poco y luego de eso acabó creciendo así de grande.
Mientras lo observaba, el prota se preguntaba cómo rayos podía un perro de búsqueda crecer tanto, no se lo podía creer. Maldición en ese momento comenzó a mencionarle al prota que creía que este tenía algo que ver con todo eso, a lo que el prota le preguntaba a su compañero si acaso había sido él el responsable. Maldición comenzó a mencionarle al prota que cuando había atacado el pueblo de los goblins para salvar a su hermano en el pasado, acaso no le había dado un perro de búsqueda una poción para despertar su olfato y era ese mismo perro. Y ahora con su olfato súper desarrollado, probablemente el prota había detectado y comido muchas hierbas y debido a eso su maná se activó haciéndolo crecer así de grande. El prota se encontraba pensando que ahora lo podía recordar y eso le parecía algo desconcertante, mientras que el pequeño seguía gritándole al prota que por favor lo ayudara. Tenemos otro cambio de escena y ahora nos encontramos en el cuarto del prota. El chico tumbado en su cama se preguntaba cuánto tiempo había pasado desde que estuvo en casa la última vez. Además, nada se comparaba a su propia cama. Pero aún así no podía descansar de esa manera, ya que tenía muchas cosas que hacer. Maldición le preguntaba al prota qué era lo que quería decir con eso. El prota inmediatamente buscó su bolsa subespacial para mencionar que se trataba del veneno de basilisco. Si bebía eso, crearía un cuerpo completamente inmune a todos los venenos. Maldición, desconfiando de las intenciones del prota, le mencionaba que a veces pensaba que el prota simplemente tenía el deseo de perecer. El chico le respondía a su acompañante que estaba bien, ya que había estado comiendo muchas hierbas venenosas para desarrollar inmunidad, así que beber eso solamente completaría el proceso. Y comenzando a tomar el veneno, el prota se mencionaba que con cosas como esas solamente tenía que aguantar la respiración y tragar todo de una vez. Justo en ese momento, alguien se encontraba abriendo la puerta de la habitación del prota, siendo así su hermano, el cual se encontraba mencionándole que había llegado un invitado para él. Pero observando lo que estaba haciendo el prota, le preguntaba a este qué era lo que estaba bebiendo. Nunca había visto una poción como esa antes, pero su color se veía un poco sombrío. El prota le preguntaba a su hermano si acaso se refería a lo que estaba bebiendo, pues eso es veneno de basilisco, a lo que su hermano simplemente se encontraba observándolo en silencio, para luego comenzar a correr hacia donde se encontraba su hermano a máxima velocidad y le comenzaba a mencionar que aunque la vida sea difícil no podía rendirse de esa manera, tenía que vomitarlo de inmediato, a lo que el prota le respondía que no iba a perecer y tenía que dejarlo en paz. En ese momento, Aiden comenzó a sentir que la energía venenosa estaba subiendo, mientras que su hermano observándolo le mencionaba que tenía que mirar su cara, se estaba llenando de energía venenosa, tenía que apresurarse y vomitarlo de inmediato. Justo en ese momento, una ventana emergente le mencionaba al prota que el veneno del basilisco se estaba adaptando al cuerpo y estaba volviéndose inmune a todos los venenos. Eso causó que el prota comenzara a pensar que lo había logrado, eso había funcionado. El prota, a pesar de sentirse maltratado por lo que estaba haciendo su hermano, le gritaba que no lo vomitaría ni en 1.000.000 de años, y justo en ese momento alguien terminaba llegando a la habitación. La chica mencionaba que eran una pareja de hermanos bastante enternecedora, a lo que el prota inmediatamente la reconoció llamándola por su nombre, Niketa Florence. Cambiando de escena, observamos cómo el prota y la señorita se encontraban reunidos tomando el té en una habitación apartada. El prota le preguntó que cuáles eran sus razones para visitarlo de repente. Niketa le mencionaba que había llegado para darle saludos de forma formal una vez más. El prota, confundido, le preguntaba si había llegado hasta allí solamente para eso. Inmediatamente algo terminó llamando la atención del prota, preguntándose si acaso ella acababa de llamarlo señor Aiden. ¿Acaso había escuchado mal? Continuaba pensando que en su vida pasada no esperaba para acabar con él, y mucho menos ser cortés, entonces ¿por qué de repente se encontraba actuando de esa manera? ¿Acaso con saludo se refería a último saludo antes de acabar con él? Asustado, el prota le mencionaba a la señorita que tenía que esperar, ya que no sabía lo que había hecho mal, pero de verdad lo sentía. En ese momento, Niketa terminaba haciéndole una reverencia al prota mencionándole que le gustaría presentarse formalmente. Su nombre es Niketa Florence, cosa que dejó al prota un poco confundido. La chica continuó mencionándole al prota que ella es la cabeza de la fuerza de la magia oscura Florence Fires. Y la cabeza del gremio de información Luna Blanca también es la última de la línea de sangre de Florence. La única ser que camina por el camino de la oscuridad y saludaba formalmente al señor del inframundo. Confundido, el prota le preguntaba que a qué se refería con señor del inframundo y se preguntaba si acaso estaba hablando de maldición. Niketa le mencionaba al prota que lo había visto todo y no tenía por qué ocultarlo, a lo que el prota le preguntaba de qué se encontraba hablando y qué había sido lo que había visto. La chica comenzó a mencionarle que en la iglesia del fuego sagrado, el Talos que había sido invocado terminó llamándolo señor del inframundo. Ella también terminó observando eso. Nervioso, el prota le mencionaba que si acaso se refería a eso, pero inmediatamente Niketa terminaba señalándolo mencionándole que también estaba ese colgante como prueba. Confundido, el prota le preguntaba a la chica a qué se refería. Niketa le mencionaba que no solamente es un adorno, su nombre es Barak y es un tesoro perdido de la familia real Florence. Es considerada una reliquia divina que solamente reacciona ante alguien con la sangre de Florence. Es decir que si no posee la sangre Florence en sus venas, entonces no podría ni siquiera utilizar el colgante.
El prota mientras lo observaba se encontraba pensando que entonces así era como funcionaba, y resumiendo la situación, la familia de magos oscuros de Florence entonces es descendiente del señor del inframundo. Y ahora ese colgante le pertenece al prota debido a que Maldición solía ser el señor del inframundo. Furioso, el prota le mencionaba Maldición insultando lo que debió de habérselo dicho anteriormente. Este último, mientras se burlaba del prota, le mencionaba que nunca se lo llegó a preguntar. Niketa, recordando cómo había tratado al prota en el pasado, se encontraba pensando que no podía creer que no había reconocido a ese gran hombre y había sido descortés con él. La chica le mencionaba que no sabía por qué un ser tan grandioso como él había descendido al mundo medio en esa forma, pero debería de tener una gran causa. Aún así le pedía que por favor le diera sus órdenes llamándolo Gran Maestro del Inframundo, el Señor del Inframundo, ya que ella, Niketa Florence, seguiría su voluntad sea cual sea. El prota comenzaba a mencionarse que al parecer Niketa había malinterpretado todo eso, pero bueno, hay algo de verdad en todo ello. Aún así se detenía a pensar mencionándose que podía tener a Niketa como su subordinada y podría utilizar al gremio de información Luna Blanca como él quisiera. Por lo que por supuesto no iba a dejar pasar esa oportunidad de oro que se le había presentado. Sentándose de manera más erguida, el prota le mencionaba que entonces lo había reconocido y al parecer tenía buenos ojos. Comenzó a mencionarle que se encontraba encantado de conocerla, llamándola su descendiente y afirmándole que por supuesto él es el señor del inframundo. En la tarde de ese mismo día, observamos cómo el prota se encontraba en su habitación y Maldición furioso con el prota le preguntaba que cómo se atrevía a hacer una imitación tan pésima de él. El prota debió de haberle transmitido dignidad y majestad digna del título del señor del inframundo. Aiden se encontraba ignorando a Maldición y comenzaba a pensar que había muchas cosas que no sabía de su vida pasada, Florence y ahora ese colgante. Y aunque eso no estuviese en sus planes, si utilizaba el poder informático de la Luna Blanca, podría obtener información sobre los movimientos y acciones de los traidores aún más fácil. Pero eso se sentía un poco extraño, ya que él es el héroe que derrotó al Señor del Inframundo en su vida pasada, y en esa nueva vida ahora se encontraba imitando al Señor del Inframundo. ¿Qué giro de acontecimientos más raro? Cambiamos de escena y ahora nos encontramos en el bosque del territorio de Reme, cerca de la montaña de los monstruos. Los Ents se encontraban saludando al prota y al parecer se encontraban construyendo una pequeña aldea. El prota terminaba saludándolos a todos de manera muy amable. Terminó acercándose al prota por su espalda y le mencionaba que al parecer a todos les había gustado el bosque que el prota había escogido para ellos, a lo que el prota le preguntaba si acaso de verdad les había gustado. Y después de todo se sentía feliz de escuchar eso. El prota se encontraba pensando que solamente les había dado un hábitat al azar en su territorio, pero bueno, era bueno que les gustara después de todo. El prota le mencionaba es que a propósito pensaba que el árbol de las hadas no sería diferente a otros árboles, y aunque creciera más rápido seguía siendo un árbol. Pero crecer tanto en tan solo 2 días no era demasiado rápido. Bien, voy a aclarar esto y es que a la pequeña santa que antes se llamaba Elis ahora se llama Alicie. Le mencionaba al prota emocionado que todo era gracias a la santa Alicia, lo que el prota le preguntaba si acaso era verdad. El pequeño Ent le mencionaba al prota que el día de ayer la santa había derramado poder sagrado en el brote del árbol de las hadas, y así fue como creció tanto. El prota comenzaba a pensar que si se trataba de poder sagrado, entonces parecía que el poder sagrado que tenía la santa Alicia tenía muchas más habilidades de las que pensaba originalmente. Comenzó a mencionarle al prota que el jefe tribal había pedido que le dijera que fuera hacia donde estaba ya que lo que había solicitado estaba completo, a lo que el prota le mencionaba si entonces podrían ir de inmediato. Un rato después nos encontramos en la casa del vicejefe tribal, el cual tiene por nombre Ad. El prota se encontraba observando el huevo y le preguntaba si entonces ya estaba listo. Tocando el huevo, el prota mencionaba que según su análisis, ese huevo que había traído consigo es de una bestia espiritual. El End comenzaba a mencionarle al prota que por supuesto, ya que claramente podía sentir la energía de un espíritu en él. Y como ya saben, este es el vicejefe tribal del pueblo de los Ents, ya que el jefe de la tribu realmente es el prota. El prota comenzó a pensar que se preguntaba por qué ese huevo que había obtenido del culto del fuego sagrado podría pertenecer a la raza de las hadas, pero resultaba ser que se trataba de una bestia espiritual. Y eso es tan raro que en toda su vida pasada y en la presente era la primera vez que veía una. El Ent le mencionaba al prota que usualmente crecen absorbiendo la energía de su entorno, pero parece estar latente, por lo que no puede entrar en contacto con ninguna energía. El prota le preguntaba si acaso al estar latente eso quería decir que no podía salir del huevo. El End comenzó a mencionarle al prota que al vertirle energía densamente como aura o poder sagrado comenzaría a crecer de nuevo. Pero eso no significaba que pudiesen vertirle energía descuidadamente, ya que dependiendo del tipo de energía que absorba mientras esté en el huevo, la bestia espiritual puede adoptar diferentes formas y naturalezas. Por ejemplo, si el huevo es de una bestia espiritual dragón y absorbe la energía del agua, terminaría transformándose en un dragón de agua. Y si termina absorbiendo la energía del fuego, terminaría convirtiéndose en un dragón de fuego. Y además, una bestia espiritual considera a una persona con la misma energía como su hogar.
Así que si el prota decidía vertir energía en el huevo sería más fácil de domesticarlo. Aiden comenzó a pensar que entonces simplemente podría vertir el poder que quisiera que tuviese y domesticarlo de esa manera. Ellen terminó acercándose al prota y le mencionaba que también había traducido el texto para este, a lo que el prota rápidamente le agradecía y le preguntaba si acaso podía leerle eso. Ellen le mencionaba al prota que son los caracteres de la raza de las hadas utilizada en tiempos antiguos. El libro parecía ser una parte de las técnicas de cultivo de maná utilizada por los humanos que manejaban el maná. Mientras tomaba el libro, el prota mencionaba que si acaso hablaba en serio y pensaba que sería algo más raro, ya que después de todo seguía siendo una lástima. El ente mencionaba al prota que él tampoco sabía mucho sobre ese tema, así que no podía dar mucha más información. El prota, mientras comenzaba a retirarse, le mencionaba al ente que le agradecía por todo su trabajo y la próxima vez que consiga polvo de hueso de Lich terminaría trayéndole un poco a este. Por supuesto, el vicelíder de la tribu se encontraba agradeciéndole al prota por todo lo que había hecho por ellos. Un rato más tarde nos encontramos en la habitación del prota, el cual se encontraba tratando de descifrar lo que decía ese libro. El prota se encontraba pensando en qué era el Dantian y el Ki. ¿Qué tipo de libro era ese? ¿Acaso la persona que había escrito ese libro pertenecía a otro continente? ¿Podría ser esa persona o el libro del este? El prota se mencionaba que bueno, se decía que el culto del fuego sagrado se originó en otro continente, así que eso tenía sentido. Maldición le preguntaba al prota por qué se encontraba leyendo eso, si ya tenía una técnica de cultivo de maná. El prota le mencionaba que solamente tenía curiosidad, ya que se trataba de una técnica de otro continente. Comenzó a pensar que de hecho Maldición tenía toda la razón, ya que ese libro no tenía mucha importancia para él. Levantándose furioso, el prota se encontraba mencionando que leer ese libro le parecía inútil, pero inmediatamente algo terminó llamando su atención. Maldición, observando al prota, le preguntaba qué era lo que le estaba pasando, a lo que el prota le mencionaba a Maldición que tenía que esperar y callarse un momento. El chico, enfocado en la lectura, se encontraba mencionándose que había muchas palabras nuevas que no podía entender en un principio, pero ahora que seguía leyendo lo podía entender mejor. Esa técnica de cultivo de maná es similar a la técnica que su maestro, el rey de los mercenarios, le había enseñado, ya que estaba utilizándola ahora mismo, por lo cual le parecía algo curioso. Y de hecho, ahora que se daba cuenta, era una versión avanzada de la misma técnica de cultivo de maná. Con eso en mano, ahora podría completar las partes de su técnica que sentía que eran inferiores. ¿Quién diablos había escrito ese libro para empezar? Sonriendo, el prota seguía pensando que eso no era importante ahora mismo. Lo importante es que ahora tenía una manera de hacerse mucho más fuerte. Cambiando de escena, nos encontramos ahora en el campo de entrenamiento privado del prota. El chico se encontraba pensando que lo que había mencionado en el libro se refería al maná y el Dantian era el núcleo. Y de esa manera era como se encontraban enseñándole a mejorarlo. Vemos cómo el prota comenzaba a canalizar la energía en su Dantian, o sea en su núcleo, la cual inmediatamente comenzó a emanar una enorme cantidad de brillo, cosa que luego de eso terminó dejando al prota completamente sudado. Inmediatamente observamos cómo alrededor del prota se había generado una gran cortina de vapor, y Maldición, que se encontraba delante del prota, le preguntaba si de verdad no había perecido después de eso. Sonriendo, el prota mencionaba que le parecía increíble y todo eso superaba completamente sus expectativas. El sistema inmediatamente le mencionó al prota que había adquirido una nueva técnica de cultivo de maná. Mientras se disminuye la tasa de pérdida de maná, la eficiencia y la tasa de absorción del uso de maná habían aumentado significativamente. Observando su mano, el prota se mencionaba que no podía creerse que una circulación de maná tan delicada sea posible. Podría sentir cómo el maná se movía activamente por todo su cuerpo. Pero algo más terminó llamando la atención del prota. Observando a Maldición desconcertado, el prota le preguntaba por qué tenía la sensación de que éste había crecido. Comenzó a mencionarse que recordaba que él era muy pequeño hasta ahora, pero entonces ¿por qué se había hecho tan grande de repente? Desviando la mirada, el prota comenzaba a pensar que realmente se veía asqueroso, pero por supuesto Maldición, al estar conectado con el prota, podía leer sus pensamientos. Furioso, le gritaba al prota que si acaso no recordaba que él podía leer sus pensamientos. Observando su cuerpo, Maldición le mencionaba al prota que probablemente él sea la razón de que su cuerpo se haya hecho más grande, ya que cuanto más fuerte se vuelve el prota, más cercano está a su poder original, así que estaba más cerca de su forma original después de todo. Furioso, el prota señalaba a Maldición y lo llamaba Parásito, mencionándole que él se estaba matando allí, pero él solamente venía y tomaba la mitad de todo eso sin hacer nada. Maldición le preguntaba al prota que por qué lo llamaba Parásito, ya que sin él estaría flotando muerto en algún lugar del vacío. La discusión de estos dos siguió por un rato y un tiempo después ahora nos encontramos en la habitación del prota, el cual continuaba leyendo aquel libro que le habían traducido. Comenzó a pensar que no podía creer que había aprendido la versión avanzada de la técnica de cultivo de maná que le había dejado su maestro. ¿Realmente tuvo suerte? ¿O acaso podría ser el destino? Ya que antes el libro no tenía sentido, pero ahora podía entender la mayor parte de este. Aún así, existen algunas partes que el prota no puede entender por más que se esfuerce. Había una parte que decía lo siguiente: tú que escuchas los lamentos del mundo, tú que atiendes el odio del mundo, traga los lamentos y desátalos con una espada inquebrantable. La llama de los cielos oscuros florece.
El prota continuaba pensando que tenía la sensación de que una vez que pueda entender esa frase podría alcanzar el siguiente nivel. Cambiando de escena, nos encontramos ahora en un suburbio del Imperio Inmortal. Un hombre se encontraba furioso maldiciendo a esos rufianes de la Torre Mágica. Comenzando a recordar cuando le mencionaban que combinar magia con máquinas le parecía ridículo. La magia es una disciplina sagrada, ¿cómo podría combinarla con algo tan simple como eso, llamándolo escoria incluso? Pero esta persona se encontraba trabajando arduamente mencionando que ya casi terminaba y si completaba eso entonces tendría que ser reconocido de inmediato. Ahora, esa misma persona se encontraba caminando por los callejones, comenzaba a mencionar que casi lo había terminado, con unos pequeños ajustes podría haberles demostrado lo que es realmente la ingeniería mágica. Pateando una lata que se encontraba en el suelo preguntaba cómo se atrevían a expulsarlo y a despreciar su trabajo, añadiendo que todos esos bastardos de la Torre Mágica terminaría tomando venganza de ellos tarde o temprano. Furioso, seguía mencionando que ahora mismo necesitaba dinero y alguien que pueda apoyarlo, y al mencionar nuevamente la palabra apoyo recordó la cara del prota y cuando éste se había encontrado con él en el banquete. El mago comenzaba a mencionar que claro, ese tipo claramente se había dado cuenta de que su investigación era más que excelente, podría apoyar con su investigación después de todo, y ahora mismo tendría que ir a buscar a ese tipo. Mencionando que por supuesto podía recordar su nombre era Aiden Remes. Bueno chicos, espero que les haya gustado, si es así por favor dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y seguir haciendo crecer esta comunidad. Recuerden que si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la palabra árbol. Aprovecho para agradecerle a los suscriptores pagos del canal que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo, de todo corazón se los agradezco. Y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.